La siguiente sección es sobre las dos votaciones que va a haber. Pusieron primero en el orden del día. Andrés Carmona es el reportero político de Blue Radio. Sí, primero en el orden del día a las 9 de la mañana, Andrés, la apelación. La apelación del hundimiento de la reforma laboral. Apelación quiere decir revivir la reforma laboral. Así es, la figura es así. Se vota en la plenaria del Senado. Si llega a aprobarse, la reforma laboral que fue hundida el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima revive. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, tiene que trasladar ese proyecto a otra comisión diferente a la Comisión Séptima. Algunos hablan que podría ser la Comisión Primera Constitucional, y allí tendría que surtir tercer y cuarto debate. Sí. Y se está dando la curiosa paradoja de que la oposición quiere revivir la reforma laboral. Así es, Néstor. Mire, empezó a sorprender ese camino. Y el gobierno no quiere que le revivan la reforma laboral. El gobierno quiere dejarla hundida. Exacto, es que el camino comenzó a trazarse con un comunicado en las últimas horas del partido de la U. El partido de la U dejó en libertad a sus congresistas para votar la consulta popular, pero en el comunicado aseguraron que votaban unánimemente o de forma unánime la apelación. Y ahí son 10 votos. Son 10 votos del partido de la U. Sorprendentemente empezaron a aparecer voces a favor de la apelación. Le voy a decir algunos. Angélica Lozano, Ariel Ávila y Pedro Flores, que fueron los que firmaron el concepto positivo. Del Partido Verde. Del Partido Verde y uno del pacto. Guido Echeverry, también En Marcha, del partido de Juan Fernando Cristo, pidió votar a favor de la apelación, y los partidos tradicionales empezaron a ver que ese es el camino de pronto para salvar la reforma, aunque podría ser a costa de la consulta popular. Ahora, no necesariamente quien vote en favor de la apelación, Ricardo, debe votar en contra de la reforma. Contra de la reforma laboral. Ahí está la bolita. Podrían pasar las dos cosas. Yo voto en favor de la apelación, pero al tiempo voto en favor. Sí, pero eso no tendría sentido, porque si la consulta se convoca para que pase la reforma, si revive la reforma en la apelación, ¿qué sentido tendría la consulta? Sí, lo que pasa es que revivir... Se espabilaron tarde, Néstor. Vía apelación, sí, yo sé que se espabilaron un poquito tarde. Se espabilaron tarde porque se dieron cuenta que esto realmente le va a servir, digamos, que la consulta popular no le sirve a ellos, sino que le va a servir al presidente Gustavo Petro y a su campaña, porque además están planeando campaña simultánea a las listas del pacto histórico. Usted, los señores de la oposición. Los de la oposición. Y el gobierno también se espabiló tarde, porque el gobierno ahora quiere hundir... pero va ganando el partido 4-0. Le va ganando 4-0 el partido de la oposición en términos de jugadas políticas, cosas que lamentablemente no le están sirviendo a los trabajadores, pero pues al final en jugadas políticas va ganando. Pero ambos proyectos podrían seguir vivos simultáneamente, es decir, que se reviva la reforma laboral y simultáneamente se apruebe la consulta, sí, técnicamente, sí, o lo uno tumbaría lo otro. No, técnicamente sí. No, la jugadita... Sería un contrasentido, pues. A ver, la jugadita de la oposición, padre, a ver si se entiende, Felipe. Sí. Revivir, votar lo que se llama técnicamente la apelación, que es una palabrita que usted va a oír mencionar enseguida. Votar la apelación, revivir la reforma laboral y dejar al gobierno sin argumentos para la consulta, para convocar la consulta. Por considerar que conceptualmente son contradictorios. Lo que pasa es que tiene que convencer a los senadores que eventualmente voten a favor de la apelación para que voten no a la consulta, porque no es automática la cosa, son dos votaciones distintas. Y curiosamente el responsable de la apelación es una persona en favor de la reforma laboral. Es que la apelación se presentó inmediatamente, ocurrió cuando se hundió. Pero Néstor, quedaría una pregunta, Néstor, ¿qué es lo importante? ¿El derecho de los trabajadores o la consulta? Hago una pregunta como ciudadano. ¿La reforma laboral o hacer política con la consulta? ¿Qué es lo importante? ¿El derecho de los trabajadores, con el cual yo estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿El gobierno quiere los derechos de los trabajadores o quiere hacer política? Nunca ha sido por el derecho de los trabajadores. Pues es que esa es la discusión. Es el pretexto. Esa exactamente es la discusión. El senador Fabián Díaz es del Partido Verde, que presentó la apelación cuando se hundió la reforma laboral, que es miembro de la Comisión Séptima, Andrés, ¿verdad? Sí, de la Comisión Séptima del Senado. Y estando en la comisión cuando se hundió la reforma laboral, inmediatamente anunció la apelación. Presentó la apelación y esa apelación es el motivo de la batalla de esta mañana. Senador Díaz, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Néstor, un gusto estar aquí en el programa. ¿Qué va a hacer usted si por cuenta de la apelación que fue presentada en ese momento como un instrumento para salvar la reforma laboral se hunde la consulta popular?
Bueno, hay que tener presente que son dos mecanismos que se pueden avanzar de forma simultánea. Es decir, podemos nosotros aprobar la apelación y también aprobar la consulta popular. Hay que tener presente que al revivir el proyecto de ley, esto no quiere decir que se vuelva ley. Es decir, tiene que surtir el trámite del Congreso de la República. Nosotros, una vez se archivó la reforma laboral, inmediatamente acudimos al artículo 166 de la Ley Quinta para apelar esa decisión de la comisión. Es decir, en esos momentos técnicamente la reforma laboral no estaría archivada si no está en apelación. El Congreso, el Senado tienen que resolver esa apelación. Pero Néstor, eso fue el 10 de marzo, han pasado más de 2 meses que nosotros hemos insistido que se someta a consideración, que se presente el informe y que decidamos si se aprueba o no se aprueba esta apelación. En esos momentos, hoy que estamos a 14 de mayo, tendríamos nosotros los tiempos muy ajustados, teniendo presente que es el 20 de junio la fecha máxima que tendríamos para aprobar el tercer debate, aprobar el cuarto debate y seguramente una conciliación. Es decir, los tiempos están muy, pero muy apretados. ¿Por qué digo que se puede avanzar en los dos mecanismos? Porque nosotros podemos aprobar la consulta, aprobar la apelación. La consulta tendría validez en el sentido de que al nosotros revivir la reforma, revivir el proyecto, no estamos en sí devolviendo los derechos a los trabajadores, no estamos nosotros senador, haciendo... Perdóneme, lo interrumpo. ¿Qué sentido tendría si eventualmente dan los tiempos, sabiendo que están apretados, y se aprueba el 20 de junio o en extras, en conciliación, una reforma laboral? No podría ser en extras. Bueno, antes de extras, dígale 20 de junio. Si dieran los tiempos y se lograra sacar adelante una reforma laboral, ¿qué sentido tendría seguir avanzando en una consulta que buscaría lo mismo que ya se aprobó en una reforma? Es correcto. Es que al volver ley, ahí sí ya no tendría la consulta motivos para continuar. Claro, pero ya estaría convocada, nosotros, es decir, ya la plata se desembolsó, ya el presidente y el gobierno están encampañados, ya el país está en otro modo. Entonces, no termina siendo esto un desgaste para las finanzas públicas, para los partidos, para los ciudadanos, cuando está el camino a través de, entendiendo que los tiempos están ajustados, de la apelación del proyecto. No, la convocatoria de la consulta nos permite a nosotros los tiempos justamente en el Congreso de la República para avanzar en el trámite legislativo. Si se archiva por tiempos, si no se permite el desarrollo del debate y se termina hundiendo definitivamente la reforma laboral, tendríamos ya la consulta aprobada para iniciar la consulta al pueblo, al constituyente primario, si quiere o no quiere la devolución de estos derechos. Es decir, por eso hablo que se pueden adelantar de forma simultánea. La única forma de tumbar la consulta una vez aprobada en la plenaria sería que el proyecto de ley se convirtiera en ley. Esa sería la mayor... el mayor logro que tendría, lograr aprobar la reforma en el Congreso. Eso implicaría, y discúlpeme, que hubiese quietud absoluta en torno a la consulta desde el gobierno durante un mes y una semana, que es el tiempo que tardaría en la discusión en caso de que reviviera la reforma laboral. Y eso no va a pasar. Si hoy le dan el visto bueno a la consulta en el Senado, el gobierno de inmediato se pone en modo campaña y va a pedir la plata para que la registraduría empiece la preparación de unas elecciones. Es decir, el punto es ese. El punto es que si hoy se da vía libre a la consulta, todo el país, el aparato del sistema electoral, los partidos y el gobierno se ponen en modo consulta. Y si el 20 de junio se aprueba la reforma laboral, perderíamos este tiempo, perderíamos los recursos, no se terminaría siendo un esfuerzo en vano que costaría las finanzas muy afectadas, entre otras, que hoy tenemos. La convocatoria de la consulta no se hace de un momento para otro. Es decir, los tiempos que tendríamos nosotros para avanzar en el trámite legislativo, en el caso de aprobarse la apelación, nos permitiría a nosotros tener la ley que inhabilite la consulta. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento en el escenario del Congreso? Y ya bien ustedes lo hicieron. Ahora la oposición sí quiere la apelación. Ahora después de 2 meses, porque justamente los tiempos están apretados y buscarían la excusa de la apelación para votar negativa la consulta popular. Es por eso que ante ese panorama nosotros estamos evaluando
solicitar la modificación en el orden del día, porque ya está citado el orden del día como primer punto la apelación, para que sea el primero la consulta popular. Y en el caso que veamos cómo están desarrolladas las fuerzas y efectivamente van a utilizar la apelación para hundir la consulta popular y de esta forma no tener más mecanismos para poder devolver esos derechos a los trabajadores, nosotros optaríamos por retirar la apelación, toda vez que, insisto, los tiempos están muy, pero muy justos. Pero, no senador, tendríamos nosotros la capacidad Fabián, del Congreso, en el avance legislativo, en torno a la erradicación de ponencia y el desarrollo del debate, obtener los 3 debates que se harían falta. El tercer debate, el cuarto y seguramente la conciliación. Pero, senador Fabián, a ver si le entiendo. Usted un momento dice vamos a retirar la propuesta, en otro momento nos dice que va a pedir el cambio del orden del día, aplazar la decisión. No hay claridad, digamos, en la ley quinta sobre, en este caso, si usted solicita retirarla, se la aprueben de inmediato, o sea, algo inmediato, porque posiblemente tendría que ser sometida a votación esa solicitud de retiro. De hecho, hay unas voces que dicen que no se podría retirar. Es que exacto, usted, pero permítame la apelación, le hago la pregunta. Retirarla. ¿Perdón? Pero hay otra interpretación legal que dice que no. Que tendría que someterse a una votación ese retiro. No, el artículo 166 que estipula la apelación no habla acerca de que se tiene que someter a consideración el retiro de la apelación. En ningún momento la ley establece ese mecanismo para retirar la apelación. Pero ya, es más, ya hay si recordamos ya hay el año pasado, tres conceptos, senador. Ustedes, si llegara a votarse esta apelación, ustedes votarían, de pronto el pacto histórico, votarían en contra de algo que ustedes mismos presentaron el mismo día que se hundió la reforma. No, solo por salvar la consulta. Nosotros al retirar la apelación no se tiene que someter a consideración. El año pasado, cuando se presentó la apelación de la reforma a la salud, el senador quien presentó esta apelación la retiró y no hubo necesidad de someter ninguna votación ese retiro, porque es potestad justamente del senador que consagra el artículo 166 de la apelación, tramitarla o no tramitarla. Pero perdóneme, estoy leyendo el artículo 166 de la ley quinta y no especifica nada, no dice nada de que se puede o no se pueda retirar. El año pasado se retiró justamente la apelación y no hubo necesidad de ninguna votación. Lo leemos para ponernos de acuerdo. Claro, por supuesto. Su tesis, perdóneme Ricardo, es que no se puede retirar la apelación. Hay una teoría que dice que no se podría retirar. El senador Fabián Díaz dice que el año pasado se retiró. Y él dice que se apela al artículo 166 para retirarla. Yo lo leo rápidamente. Apelación de un proyecto negado. Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la comisión o el autor del mismo, el gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular podrán apelar de la decisión ante la plenaria de la respectiva Cámara. La plenaria, previo informe de una comisión accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En el primer evento, la presidencia remitirá el proyecto a otra comisión constitucional para que surta el trámite en primer debate y en el último se procederá a su archivo. Lo que le quiero decir, senador, es que no hay ninguna norma, o al menos no en el artículo 166, que diga que podría ser retirada hoy la apelación. Pero sabe Ricardo, por eso, yo creo que ese debate es muy de santanderistas en Colombia, de si se retira la apelación o no. Lo que pasa es que sobre eso estamos girando. No, yo sé, pero digo, senador Díaz, ¿usted cree que tiene sentido? Usted que presentó la apelación para salvar la reforma laboral, ahora quiere retirar la apelación para no salvar la reforma laboral. ¿Usted cree que eso lo entiende alguien? Pero es que pasaron 2 meses y no se sometió a consideración. Pero es decir, si nosotros hubiésemos tomado la decisión hace 2 meses y hoy. No, pero mi hermano, y es que estamos hablando que estamos a unas semanas de terminar la legislatura. Los tiempos están muy ajustados y no nos darían para avanzar en el trámite. Lo que demuestra es que no les interesa la reforma laboral ni en contenido, les interesa es un acto político o de politiquería o electoral. Si les interesara realmente la devolución al Congreso, la devolución de esos derechos, hubiesen aprobado la apelación, no hoy ni ayer, si a usted sino le hace un mes siquiera laboral, que hubiese podido presentar si a usted le la interesara apelación. El contenido de la reforma laboral, ¿no estaría pensando en retirar la apelación? Estoy por pensar en los trabajadores, es que estamos pensando retirarla, justamente porque quieren hacerle conejo a las dos alternativas, a la apelación, mire, a la hundirla por tiempos y a la consulta utilizando el mecanismo de la apelación. Yo me río muy respetuosamente porque el escenario de hoy, la verdad, es de circo.
Usted es responsable, usted que intentó resucitar la reforma laboral, ahora quiere que se muera. Hace 2 meses, Néstor, hace Pues 2 sí, meses. ¿y qué tiene que ver que se hace 2 meses? Entonces O sea, me aprueban la apelación 2 días antes de que termine la legislatura y decimos pues sí, listo, con eso sí, revivimos la... No, pero es que, los tiempos no nos dan. Hoy los tiempos dan. Usted nos dice incluso que podrían dar apretados los tiempos. no queda, perdóneme, no pero quedan si 2 no se días. dilatara, estamos hablando de un Congreso la que ha venido legislatura- dilatando la decisión. Sí, Cuando y ahora- hasta el momento y- que se remita a la y Comisión usted- Constitucional, y usted que es un nombren los parlamentario. ponentes, que inicie el desarrollo del debate, que pasemos siquiera el tercer debate, que avancemos al cuarto debate, que nombren los ponentes, ¿Y qué? que se someta ¿Y qué? a consideración, que se Se- someta a la senador. discusión, que se apruebe en cuarto debate y que se apruebe la Pero conciliación. dígame, ¿usted cómo le explica a una persona, a un oyente que está diciendo, este señor que está hablando en radio, hace 2 meses, es cierto, quería revivir la reforma laboral, y hoy 2 meses después quiere que se hunda la reforma laboral? ¿Usted Es cree que hace 2 meses era viable revivir la reforma laboral. Hoy En es- esos momentos Hoy todavía es los viable. los tiempos no nos dan para avanzar. Quedan en el 5 trámite. semanas, senador. ¿Usted cree que en 5 semanas no lo alcanzan, no lo logran? Pues claro que es viable. Son 3 debates No, y las todo dilaciones es- que ha venido haciendo el son dos Congreso debates, son más que evidentes. 2 debates y una Lo eventual cual- conciliación. Lo cual demuestra, le digo, Va a haber senador- conciliación porque va a haber senador Díaz, modificaciones en la ley. Con todo el respeto de que no están pensando, seguramente ni usted ni nadie, en los trabajadores, que esos son cuentos que El echan. Congreso no está pensando en los están trabajadores porque hace ni 2 meses usted, tenían y que usted haber hace aprobado parte esa del apelación. Congreso. Están haciendo cálculos políticos alrededor de un proyecto que podría ser reforma laboral o tapitas rojas o cielo azul, pero lo que están haciendo es un cálculo estrictamente político o politiquero. No, Néstor, hace 2 meses se presentó la apelación. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se incluyó en esa subcomisión, comisión que hace 2 días presentó el informe. O sea, tuvieron 2 meses y no presentaron absolutamente nada. Ahí está la intención realmente del presidente del Senado y sus compinches para hundir la reforma laboral, y ahora, bajo la apelación, quieren también hundir la consulta. Yo sé que ese es un cálculo político de ellos, se lo comparto. Unos con unos compinches y otros con otros compinches. Me parece que no son muy diferentes. Senador Díaz, le agradezco estos minutos. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Bueno, Felipe, y me perdonan, pues, pero esto